está agotando la batería. Vamos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de la Cancillería. Estamos muy contentos esta tarde porque tenemos un conversatorio muy interesante, el conversatorio México en el Consejo de Seguridad. México vuelve a este órgano tan importante de la Organización de las Naciones Unidas después de varios años en un momento crítico para la comunidad internacional. Para hablar de qué viene para México, qué podemos esperar de la participación de nuestro país, cuál es nuestra agenda, cuáles son los retos, cómo se conjuga esto con nuestras prioridades de política exterior, tenemos a dos destacadas invitadas esta tarde, mujeres con una carrera excepcional y de las cuales tengo el privilegio de contar con su amistad. Presento a la embajadora Alicia Buenrostro. La embajadora Buenrostro es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y es maestra en Economía Política por la London School of Economics. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990. Ha ocupado numerosos cargos en Cancillería, que me voy a obviar para no gastar tanto tiempo, pero recientemente ha sido cónsul general de México en Hong Kong y nuestra embajadora en Austria, Eslovenia, Eslovaquia, donde por supuesto fungía como representante permanente de los organismos internacionales con sede en Viena. Muchas gracias, embajadora, por poder conversar con nosotros. Y también tenemos, gusto en saludarte, tenemos a Natalia, a la doctora Saltalamacchia. La doctora Saltalamacchia es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, maestra por la Johns Hopkins University y licenciada en Relaciones Internacionales del ITAM. Es profesora actualmente del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo Editorial de Foreign Affairs. Un gusto. Recientemente, aquí no me lo pusieron, pero yo la recuerdo dirigiendo el Instituto Matías Romero. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Gracias por la invitación, Daniel. Un honor estar con la embajadora Buenrostro. Pues miren, si quieren, para entrar de lleno, recordar, yo soy Daniel Millán, para quienes no me conocen, soy el director general de Comunicación Social. Este conversatorio lo estamos organizando lo está organizando a través de Foreign Affairs Latinoamérica, que tiene este mes una edición muy interesante del Consejo de Seguridad, con textos de Eduardo Jaramillo, Claude Heller, Marta Tawil, la propia doctora Saltalamacchia, Roberto de León, Pablo Arrocha y muchos otros. Lo recomiendo mucho. Bueno, vamos de lleno al tema que nos ocupa. Empezaría con la embajadora Buenrostro. Quizás no todos los miembros de nuestra audiencia están tan familiarizados
con el Consejo de Seguridad. Embajadora Buenrostro, ¿nos puedes explicar qué es el Consejo de Seguridad, cómo está compuesto y qué tipo de decisiones se toman ahí, qué se discute, cuál es la agenda? Muchas gracias, Daniel, y bueno, un gusto estar con todos ustedes y con la gente que nos está escuchando, especialistas, estudiantes, académicos, en fin, un público amplio. Pues México tomó la decisión de entrar al Consejo de Seguridad una vez más. Esta va a ser la quinta ocasión. México fue electo, primero fue el único candidato de América Latina, pero además tuvo apoyo total y luego recibió un apoyo como de 187 países, así que altísima la votación, nos fue muy bien. Y como sabes, siendo esta la quinta decisión, la quinta vez que entramos, tiene que ver con la responsabilidad que quiere asumir México de ser constructivo, de ser un país confiable en cuanto a que va a saber construir, en cuanto a que va a poder aportar y en cuanto a que va a tratar de hacer del Consejo de Seguridad un órgano más transparente, más eficaz, que cumpla con el multilateralismo y con la cooperación a nivel internacional que necesitamos los países para poder hacer frente a una agenda de retos enormes. El Consejo de Seguridad, entonces, bueno, como recordarán mucha de la gente que nos está escuchando, es uno de los 6 órganos de Naciones Unidas que se crea en 1945, después de la guerra. Quedan muchos conflictos todavía después de la Segunda Guerra Mundial. Y este órgano tiene que ver con, es el responsable y se le encomienda la paz y la seguridad internacional. Es decir, todos aquellos conflictos que puedan quebrantar la paz y la seguridad van a ser los temas a los que se va a dedicar el Consejo de Seguridad. Ya después de la Segunda Guerra hereda, como decía yo, muchos conflictos y situaciones complicadas y va formando una agenda, se va formando una agenda sobre la cual el Consejo de Seguridad se reúne, decide y emite, tiene una serie de instrumentos, una serie de mecanismos y sobre la cual hace recomendaciones o toma acciones para volver al mantenimiento de la paz. Entonces yo te diría para todo nuestro auditorio, pues que es el órgano principal de mantenimiento de paz y seguridad internacionales. Muchas gracias. Quizás también nos pudieras ayudar a sobre la composición, ¿no? Sobre la composición, porque estamos leyendo México llega al Consejo de Seguridad, pero también hay otros que siempre están sentados ahí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, como muchos también sabrán, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 son permanentes y son los países que en teoría se consideran los ganadores de la Segunda Guerra. Y ahí están Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Reino Unido, China y Rusia. Ellos tienen derecho de veto y además hay 10 miembros no permanentes que son miembros también que participan en la Asamblea General. Hay 192 países y de estos 10 países, 5 se eligen cada año, entran por un periodo de 2 años y es donde México va a entrar. Entra como un miembro no permanente, pero que va a actuar como un miembro más del Consejo, en donde va a ser también parte de las decisiones y de las acciones que se tomen ahí. Muchas gracias, embajadora. Hubo, me doy cuenta ahora, una omisión importante de mi parte al presentarte. Se me olvidó, no mencioné que actualmente eres la representante permanente alterna de la misión de México en Nueva York. Llegaste a reforzar y con las mejores credenciales al embajador de la Fuente en esta encomienda que va a tener México. Entonces, bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, saber que la embajadora Buenrostro habla con todo el conocimiento de causa. Doctora, gracias, Daniel. Doctora Saltalamaquia, ya lo adelantó un poco la embajadora Buenrostro, pero si nos pudieras detallar más cómo fue el proceso de llegada de México al Consejo de Seguridad. Creo que es la quinta vez que estaban diciendo, ¿hace cuánto empezó esto? ¿Tuvimos apoyo o terminamos de la greña con alguien? ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos. Bueno, la verdad es que esto empezó desde 1946, hay que decirlo. México ha acumulado antes que esta 4 participaciones
Voy a hacer un poquito de historia para ser pedagógica. La primera pues fue justo cuando se acaba de crear Naciones Unidas y había que elegir a los miembros latinoamericanos. México y Brasil fueron electos. Brasil tuvo más votos, entonces fue el miembro que se quedó por 2 años y México entonces participó solo ese primer año fundacional. Después nos apartamos del Consejo de Seguridad casi 40 años, ¿no? Porque existía, digamos, una evaluación de nuestros diplomáticos respecto a que ganábamos poco en el contexto de la Guerra Fría, participando en un órgano que iba a tomar decisiones de seguridad y que quizá nos enfrentaría con grandes potencias, y si no nos enfrentaba, a lo mejor nos alineaba con grandes potencias, y ninguna de esas dos eran opciones que se percibían como adecuadas. Así que la siguiente participación ocurrió hasta 1980, y la verdad es que fue también producto de la falta de acuerdo dentro de nuestra región. Resulta que se presentaron en ese momento las candidaturas de Colombia y de Cuba, y como Estados Unidos quería a toda costa que Cuba no llegara al Consejo de Seguridad, hubo un récord de votaciones para tratar de solucionar el tema. Imagínense, 154 rondas, y como eso no se destrabó, México salió como candidato de consenso. Entonces, participamos en 1980, 1981, pero hay que decirlo, la verdad es que como un país que fue capaz de destrabar esta decisión. Y finalmente llegamos a la etapa más actual, que es la que probablemente nos interesa más subrayar. Y tiene que ver con que en el año 2000, bueno, pues hubo una alternancia en el partido en el poder, también se había terminado la Guerra Fría, México se sentía un país con capacidades distintas para hablar en el orden internacional, y se rompió esta tradición de no participar en el Consejo de Seguridad. Entramos al Consejo en el año 2002-2003, y pues la verdad es que fue complicado porque se decidió de un año para otro, entonces no habíamos preparado la candidatura, con lo cual tuvimos que competir con República Dominicana. La elección no estuvo así tan fácil, porque sí hubo 2 rondas de votación. Finalmente, esa participación fue crucial para establecer una nueva política al respecto, que es la que tenemos hoy en día y que da mucho gusto, que es que México tiene la voluntad de ser un país que se postule de manera regular a participar en el Consejo de Seguridad. Nada más terminar en 2003, nos pusimos en la fila nuevamente para poder participar otra vez en 2009, 2010, ya con mucha preparación de por medio, ¿no? Porque se había planeado largamente. Y finalmente, nuevamente, terminando esa participación, se estableció una nueva postulación para este 2021-2022. Yo creo que es muy importante destacar lo que decía la embajadora Buenrostro, el hecho de que México tuvo el endoso unánime de ese grupo de América Latina y el Caribe y obtuvo estos 187 votos. Había escuchado yo por ahí que decían, bueno, pero no tiene chiste, porque pues si era el candidato único, ¿cómo no iba a ganar? Y yo quisiera aclarar el punto, porque la verdad es que hay que hacer trabajo diplomático de todas maneras. Hay que hacerlo en 2 sentidos. Uno, ser el candidato único de GRULAC en una región que ha estado tan políticamente dividida como es la nuestra en los últimos años, no es una cuestión que hay que dar por descontado, ¿no? Por más que existe un pacto entre caballeros dentro del grupo de América Latina y el Caribe, en donde se dice, bueno, tenemos una lista, los países latinoamericanos se anotan para que tengamos candidatos únicos y ya no hagamos estas 154 rondas de votaciones. No estaba por descontado, lo digo con toda honestidad,
que en junio de 2019 ese pacto entre caballeros se siguiera sosteniendo, porque sí hay muchas divisiones adentro de la región. Y el hecho de que México sí haya obtenido esto, sí, la verdad es que habla de una posibilidad de tener la confianza de las distintas partes de esta fractura ideológica que hay dentro de la región. Y después de eso, también hay que obtener los votos en la Asamblea General, ¿no? Entonces, eso también es un trabajo muy grande. 187 votos de 192 es muchísimo, solo 5 abstenciones. Y creo que cuando se festejó en su momento como un éxito diplomático, pues sí, la verdad es que lo ameritaba, ¿no? Habla ahí de un respaldo muy importante al país. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que lo que tú dices de la fractura que existe en América Latina, o que se percibe en América Latina, es un asunto que México ha buscado, pues, resolver o trabajar sobre ese tema. Muchos recordarán el trabajo que estamos haciendo en CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde la prioridad de México ha sido, pues, trabajar orientado a proyectos, orientado a objetivos que se pueden alcanzar más allá de posibles divisiones ideológicas o de filias o fobias. Y yo creo que esto le ha ganado respaldo a México. También tuvimos un amplio respaldo en esta votación en la Asamblea General, donde se presentó una iniciativa de México a favor del acceso a medicamentos, vacunas e insumos contra el COVID-19. Fue también una iniciativa muy exitosa. Embajadora Buenrostro, decía la doctora Saltalamaquia que no está fácil conseguir los votos en la Asamblea General. ¿Cómo le haces para conseguir los votos? ¿Hablas por teléfono? ¿Hay compromisos? ¿Cómo le hace México para conseguir los votos? Te pregunto eso y después si nos explicas, una vez que empiece el proceso, cómo es el día a día del equipo de la delegación mexicana que participa en el Consejo de Seguridad. Claro, Daniel, por supuesto. Y agradezco mucho el comentario de Natalia porque es muy real también. Es decir, no es gratuito. Yo creo que México, y ustedes lo saben muy bien, se ha posicionado sí, a lo largo de los años multilateralmente como un país que es confiable, que es un país en el que se puede confiar, que es un país que ha jugado una posición también muchas veces de, como se dice en inglés, bridging positions, de puente, que nos ha permitido ganarnos una legitimidad y un reconocimiento en la esfera multilateral. Y esto es así en cuanto Foro de Naciones Unidas te presentes. El reconocimiento a México, ahí está, es histórico, digo, hay que recordar desde la participación de México, por ejemplo, en el derecho del mar, ya no digamos en temas de proliferación nuclear, hay toda una tradición y hay un reconocimiento a ser un país muy responsable y constructivo en el ámbito multilateral. Entonces, claro que haces una campaña para poder presentarte y definir por qué eres tú un país que vale la pena apoyar, que traes una serie de ideas que quieres posicionar y que esas ideas están avaladas por tu propia tradición, por ese papel constructivo y por ese papel responsable. Entonces, al final del día, nosotros presentábamos una campaña en la que hablábamos de nuestras prioridades, o sea, siempre un país que ha sido defensor del derecho internacional, que ha sido defensor del derecho humanitario, un país en el que le importa mucho el tema de la mujer y sobre todo ahorita que hay una normativa y una plataforma muy importante con la idea de mujer de Women, Peace and Security. Un país que se preocupa por la prevención, que es un país que ha tenido también, se le ha reconocido también una labor de mediación. Entonces, las credenciales de México son muy importantes. Al final del día también muchos de nuestros principios de política exterior están también muy vinculados a los objetivos de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, al final del día te presenta como un candidato sólido, un candidato que va a venir a jugar un papel significativo y además importante en la medida en que busquemos también encontrar
siempre, quizá por esta posición de puente o esta posición también muy sensible de México a entender los temas y a nuestra capacidad que tenemos para trabajar en lo multilateral, que nos hace ver como un país que vale la pena apoyar. Entonces, ya Natalia explicaba un poco el mérito en cuanto al apoyo de los países de América Latina, pero luego esta candidatura se presenta. Haces también con diferentes grupos regionales, presentas tu candidatura y luego al final del día pues viene una votación en la Asamblea General y como ya también lo decía yo y lo comentó Natalia, pues 187 votos de 193 pues es una gran mayoría, ¿no? Entonces yo creo que ahí están nuestras credenciales básicamente como este país sólido, solidario, constructivo y capaz en lo multilateral. Entonces yo creo que son muchas credenciales que nos avalaban ahí, así que aquí estamos para empezar. Y cuando hablabas del tema de cómo nos organizamos, pues te cuento, primero se ha reforzado la misión, el doctor de la Fuente ha recibido también un importante apoyo de la Cancillería, en términos de recibir un nuevo grupo de diplomáticos, que además, diplomáticos que han sido escogidos de distintas áreas, balanceando un poco entre hombres y mujeres y además de todo que sean especialistas, digamos, en los diversos temas de la agenda de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en particular. El Consejo, pues prácticamente la agenda está conformada 70%, podríamos decir, que por temas de África. Entonces, hay un diplomático que viene de Francia, que además de todo estuvo en una capacitación en el Quai d'Orsay, en la Cancillería francesa, sobre temas de África. Hay una primer secretario que era la jefa de Cancillería en Israel, que viene muy empapada, por ejemplo, de los temas del conflicto árabe-israelí y de toda la parte geográfica circundante de Medio Oriente, llámese Siria o Yemen, etcétera. Y luego llegó también una nueva diplomática que ve temas de Europa Central, temas de Nagorno-Karabaj, temas de Bosnia-Herzegovina, Afganistán. Es decir, se fueron buscando cuadros que vinieran a reforzar, pero ya teniendo el conocimiento y cierta experiencia en los temas que se van a tratar en el Consejo y en la agenda del Consejo en particular. Y luego, bueno, pues tenemos toda una dinámica de reuniones, un poco en la preparación, pues reuniones con miembros del propio Consejo. Venimos de un almuerzo ahorita con el embajador ruso y todo su equipo, ya tuvimos una bilateral con Estados Unidos, tuvimos otra el día de ayer con China. Entonces, esto te permite también, estos intercambios son para entender dónde están las posiciones de los países respecto de la agenda en el Consejo de Seguridad. También hemos tenido muchísimas conversaciones con miembros salientes del Consejo. Un país, por ejemplo, muy importante que va a salir es Alemania, y Alemania sobre todo por su vocación también multilateral a raíz de la Segunda Guerra. Entonces, es un país también muy constructivo, es un país confiable en toda la parte del trabajo multilateral con esta vocación que yo diría. Entonces, ver cómo vieron, cómo fue su experiencia y eso como ha sido Alemania, pues también el caso de Bélgica. Hemos tenido muchísimas reuniones con el Reino Unido, en particular el Reino Unido desde la Cancillería se ha organizado que los equipos de la Embajada de Reino Unido en México y el Foreign Office en Londres podamos intercambiar puntos de vista sobre tema de mediación, sobre tema de mujer, paz y seguridad, sobre tema de prevención de conflictos. Entonces, eso nos ha permitido también ver cómo ven los temas del Consejo de Seguridad desde un punto de vista como el Reino Unido, que tiene diplomáticos muy buenos, muy bien preparados, etcétera. Y luego ya ni les cuento de la cantidad de capacitaciones y de entrenamientos desde la propia oficina de capacitación que tiene el Consejo de Seguridad, ¿no? Sobre cómo funciona el Consejo, cómo son las resoluciones, las decisiones, cuándo se usa el veto, sobre operaciones de mantenimiento de paz, sobre los comités de sanciones, luego sobre los órganos subsidiarios. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad también tiene una serie de órganos subsidiarios que son grupos de trabajos. Ya
estaremos por recibir la confirmación final de con qué se queda México, pero por ejemplo, una de las cuestiones que ya está muy confirmada es que asumirá la copresidencia con Irlanda del grupo de Mujer, Paz y Seguridad dentro del Consejo de Seguridad. Y eso también, además de la agenda diaria en el Consejo, que ya está muy predeterminada y que tiene que ver con renovaciones de mandatos, que tiene que ver con tratar temas regionales, invitar a los enviados especiales del secretario general, las consultas privadas después, pues todos estos entrenamientos y capacitaciones pues nos llevan a poder estar más preparados. Y luego, pues ya ni les digo, hay un tema importante que es desde el 1 de octubre, México entra como país observador, igual que los otros 4 países entrantes al Consejo, que son Kenia, Irlanda, India, Noruega, más nosotros, y ya nos dan acceso al Consejo de Seguridad, de tal suerte que nosotros ya en la rutina diaria, desde el 1 de octubre, asistimos a los debates del Consejo. Ya hacemos posicionamientos de México, por ejemplo, respecto del tema de Yemen o sobre Somalia o sobre Etiopía y la zona de Tigray, etcétera. Ya hacemos posiciones de cómo podría ser la propuesta de una intervención de México. Informamos ya a la Cancillería sobre cómo vimos las posiciones de los demás países. Entonces, yo te diría que ha sido un entrenamiento, una capacitación diaria con un equipo súper comprometido y con un capitán del equipo, la verdad, sea dicha, con un enorme conocimiento ya de los temas y con mucha claridad de qué es lo que México puede lograr. Tenemos reuniones de coordinación todos los lunes con el doctor de la Fuente y vamos revisando toda la agenda de la semana cubierta, de la semana que viene, y desde las posiciones de México hasta las posiciones de los países miembros y de los no permanentes. Este ha sido un poco el esquema, ¿no?, sobre el cual hemos estado trabajando. Evidentemente, muchas gracias, embajadora. Hay una gran labor del equipo encabezado por el doctor de la Fuente, que ha hecho un trabajo extraordinario, y el equipo lo conocemos, pues es de primera, y el trabajo está ahí. Tengo una pregunta para las dos. Hablaba Alicia, o hablas tú, Natalia, hablaban las dos de los principios de política exterior mexicana. México tiene una tradición diplomática sólida, basada en sus principios apegados al derecho internacional, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, y usualmente, o siempre, hemos estado del lado correcto de las causas, como dicen los europeos, del lado correcto de los asuntos, en desarme, en cambio climático, en derechos de las minorías. La pregunta concreta para las dos es, ¿cómo se conjugan esos principios idealistas, según una escuela de relaciones internacionales, con la política pues realista de los asuntos que se tocan en el Consejo de Seguridad? Conflictos armados, solicitudes para intervenir para autorizar el uso de la fuerza. ¿No hay una tensión ahí entre esos principios? ¿No tenían razón aquellos diplomáticos mexicanos que en los 50 y 60 se oponían a la participación en el Consejo de Seguridad por esta razón? Natalia. Le voy a entrar a esa pregunta. Nada más quiero decir lo muy valioso de lo que acabamos de escuchar de la preparación por parte de la embajadora Buenrostro, porque sin duda una de las grandes desventajas que tienen los miembros electos frente a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad es que tienen menos memoria institucional, ¿no?, porque no están ahí todo el tiempo, y también tienen que llegar a los temas que no necesariamente son cercanos a su región, por los temas, por ejemplo, de África, de Medio Oriente, para México no son de interés nacional inmediato, y por lo tanto hay que generar toda una preparación previa. Yo, desde luego, estaba confiada de que esta Cancillería lo iba a hacer porque tenemos una diplomacia súper profesional, pero también es importante que esa preparación ocurra porque en términos numéricos nuestras representaciones pues suelen ser mucho menores en términos de el número de personas acreditadas en la misión, ¿no?
Piensen ustedes que para las grandes potencias, sus representaciones, sus misiones, la gente que tienen acreditada puede llegar a ser 130 personas, ¿no? Y en cambio, pues este no es el tipo de números a los que pueden aspirar miembros electos, por lo menos no México, y entonces eso se tiene que compensar con el enorme profesionalismo y un conocimiento experto que desde luego se acumula a través de los mecanismos que mencionaba la embajadora Buenrostro. Entonces yo creo que subrayar eso es bien interesante. Sobre tu provocación, Daniel, que es una provocación, en realidad yo te diría, no hay nada de nuestros principios de política exterior que se contrapongan a la participación en el Consejo de Seguridad. En primer lugar, porque todos son principios de derecho internacional en realidad y todos están reconocidos en la Carta de Naciones Unidas. De tal manera que siempre estamos muy preocupados, creo que a veces de manera obsesiva, con el principio de no intervención, pero se nos olvida que también está la lucha por la paz y seguridad internacionales, ¿no? En el artículo 89 constitucional, donde están los principios. Formar parte del Consejo de Seguridad es justamente honrar a uno de estos principios de política exterior. Lo mismo te diría para el principio de defensa y promoción de los derechos humanos. En el Consejo de Seguridad se toman decisiones importantísimas para proteger a los derechos de individuos, de personas. Por ejemplo, cuando se previene una guerra o cuando se establece una misión para mantener un cese al fuego, o cuando se toman medidas para frenar crímenes atroces como serían los genocidios. Todo eso es una agenda también de derechos humanos, ¿no? Que es uno de nuestros principios de política exterior. Y finalmente yo diría lo siguiente. Creo que hay una preocupación en México siempre por la no intervención en términos de cómo se juega con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero evidentemente existe en la Carta, en el capítulo 7 en particular, las reglas del juego sobre cómo se toman las decisiones de cómo se autoriza el uso de la fuerza, ya sea porque hay una amenaza a la paz, porque hubo un acto de agresión, o quizá también porque se reconoce el derecho a la legítima defensa en tanto y cuanto el Consejo de Seguridad no haya actuado. En la medida en la cual las decisiones, las resoluciones, cuando se invoca el capítulo 7, siguen los preceptos establecidos por la Carta y tienen el mérito que allí se establece, en realidad tampoco se vulnera el principio de no intervención. Porque, bueno, de hecho México, como signatario de la Carta, reconoce que esa es la autoridad legítima, el órgano legítimo para tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, este es mi primer saque. Después igual y lo podemos ampliar. Embajadora. Daniel, yo la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Natalia. Hay muchísima consistencia entre los principios de política exterior consagrados en la Constitución con lo que son los principios enmarcados en la Carta. Entonces, en ese sentido, pues, al contrario, yo creo que ahí hay un reforzamiento mutuo y estaremos participando y haciendo... al final del día, pues es lo que nos hace también como muy predecibles y confiables, saben por dónde vamos a caminar y en nuestra interlocución con otros países, les decimos lo mismo. Al final del día, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la autodeterminación, entonces son guías que nos van a permitir pues caminar muy de la mano de Naciones Unidas y al mismo tiempo pues nos hace también como muy certeros respecto de nuestros de quienes van a ser nuestras contrapartes en el Consejo de Seguridad. Entonces yo no le veo ningún problema y al contrario creo que tenemos una muy buena guía por la cual caminar, ¿no? Eso no quita que podamos, que entremos en situaciones en donde tienes que tomar posición precisamente para regresar a
a los objetivos para los cuales fue creado también las Naciones Unidas y el propio Consejo, y no perder de vista pues para lo cual fue creado. Y al final del día el regreso al derecho internacional, por ejemplo, nosotros, una de nuestras prioridades al final del día tiene que ver con que las resoluciones, las decisiones en el Consejo se tomen con apego al derecho internacional. Entonces, al final del día, creo que hay bastante consistencia y congruencia ahí, y es un camino por el cual podemos caminar bien. Muchas gracias. Sobre la agenda de México, mencionabas tú que con Irlanda estamos o vamos a presidir un grupo sobre mujeres, paz y seguridad, ¿es correcto? Desde el Consejo de Seguridad, ¿podemos avanzar o hay modo alguno de empujar la agenda de política exterior feminista? Gracias, Daniel, por la pregunta, porque es una pregunta bien importante. La desigualdad, al final del día, así, es una cuestión de poder, y así la ha definido el secretario general Guterres en algún momento, y sigue siendo una gran injusticia en estos tiempos, ¿no? La generación, como sabes, hay ahorita toda una plataforma, un gran movimiento, hay una generación que se llama Generación Igualdad, que es el nombre de un proyecto que se propone no solo sacudir conciencia, sino también reactivar una plataforma de acción que permita alcanzar la igualdad de género, ¿no? Tal y como lo establece el ODS número 5 de la Agenda 2030. El grupo en el Consejo de Seguridad es un grupo informal, en donde no hay resoluciones, digamos, no se trata de eso, sino es poder hacer avanzar la agenda de mujer, paz y seguridad dentro de lo que son los mandatos del Consejo sobre diferentes conflictos, ¿no? Y ver que la agenda de mujer, paz y seguridad se vea reflejada. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las mujeres que participan en organizaciones no gubernamentales, que están viendo cómo están funcionando las operaciones de mantenimiento de paz. Tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres que son miembros también de las propias misiones de paz. Tiene que ver con tener un mayor número de briefers en el Consejo de Seguridad, en las sesiones, que haya más mujeres. Al final vemos que hay muchos hombres o una mayoría de hombres y que necesitamos ver más mujeres. Tiene que ver con el tema de que haya más mujeres participando en los procesos de paz, en la reconstrucción de los países que van saliendo de un conflicto. Entonces, es cómo ir avanzando, que el lenguaje al que ya hemos llegado y que va evolucionando se vaya viendo reflejado en las resoluciones y sobre todo en la renovación de los mandatos de las operaciones de paz, que se renuevan unas normalmente cada año, pero hay otras que son cada 6 meses. Y entonces, que lo logrado en materia de mujer, paz y seguridad se vea ya reflejado en los diferentes mandatos. Irlanda es un país que tiene una gran vocación en materia también de igualdad de género, y yo creo que vamos a poder trabajar muy bien con Irlanda. De hecho, el próximo lunes 14 de diciembre, México recibe Irlanda de manos de República Dominicana y de Alemania los files, digamos, toda la documentación para poder asumir este grupo. Y yo creo que va a ser también, además, se van a sumar por primera vez Rusia y China a este grupo que no se habían sumado, que es importante porque son países mucho más conservadores y que han tenido una agenda pues muy distinta de la nuestra. Yo creo que también el cambio de administración en Estados Unidos también quizá tenga algunos cambios en materia de mujer, paz y seguridad por parte de Estados Unidos, vamos a ver. Y yo creo que es verificar que este lenguaje y los avances que vamos teniendo en la materia se vayan reflejando dentro del Consejo de Seguridad en el lenguaje de las resoluciones y, por supuesto, sobre todo en la renovación de mandatos de operaciones de mantenimiento de paz. Entonces, pues es una agenda bien, bien importante, con la que México está muy comprometida. Nosotros, en todas las reuniones, hoy en la mañana tuve una reunión con ONGs, eran unas 20 ONGs que están velando simplemente porque México, que seguramente lo harán con Irlanda también, que va a asumir la copresidencia de este grupo, que no se nos olvide el compromiso que tenemos
con las mujeres briefers, con las mujeres que están en organizaciones que están viendo lo que les comentaba, que las operaciones de mantenimiento de paz, que los derechos humanos de las diferentes ONGs que están en el terreno viendo cómo se desarrollan, se les respeten sus derechos humanos. Todo el tema, por supuesto, de violaciones, etcétera. Entonces, hemos comentado ahí que México tiene una política exterior feminista que busca no solo la paridad de género, sino llevar a la mujer a poder participar de una manera mucho más activa en la toma de decisiones, en los diferentes esquemas de poder, y saben que la agenda de mujer, paz y seguridad es muy importante, saben que somos grandes apoyadores de la plataforma de Generación Igualdad, que con Francia tenemos este foro súper importante que tendrá lugar en marzo del año que entra, y que México en 1970 pues tuvo lugar una de las reuniones más importantes sobre mujer, y que estamos a 25 años de la de Beijing. Entonces, sí queda claro, vamos a tener que ser ahí muy consistentes, que con lo que estamos diciendo, en efecto, velemos porque ese lenguaje del que estamos hablando se vea reflejado en lo que les decía de los mandatos de las operaciones, sobre todo en el terreno. Muchas gracias. Me gustaría tu comentario, tu reacción, doctora Saltalamacchia. Me imagino que este no es un tipo de agenda que se discutía la última vez que México está en el Consejo de Seguridad, ¿o sí? Bueno, la resolución sí está desde hace tiempo, se cumplieron 20 años, pero a mí me provoca también agregar que el que México tenga esta decidida participación con digamos, una agenda de género en los trabajos del Consejo de Seguridad, no puede más que beneficiar al propio país y a la agenda de género adentro de nuestro país. Y este es el tipo de cosas que me gusta subrayar para que también el público se dé cuenta de que la participación en el Consejo de Seguridad desde luego implica contribuir a resolver problemas del resto del mundo, pero nos ayuda a nosotros en nuestras propias agendas internas. Dado que en Naciones Unidas se establece la necesidad de que más mujeres participen en los procesos de paz, porque ha estado establecido ya académicamente que eso los hace más duraderas las soluciones, que hay mayor apropiación de esos acuerdos cuando las mujeres participan, dado que Naciones Unidas también está impulsando a que el personal que participa en las OMPs tenga mayor representación de mujeres uniformadas, ¿no? Que formen parte, no sé, de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policíacos, etcétera. Eso en realidad también hace que, digamos, nuestras Fuerzas Armadas tengan que tomar nota, ¿no? Y que la agenda de género dentro de la propia Sedena y la propia Secretaría de la Marina, etcétera, también se impulse con este boomerang, ¿no? Que viene desde fuera y que permita que avance la posición de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos muchos miembros desplegados en operaciones de mantenimiento de la paz. Leía yo a Ifigenia Argueta, que escribió sobre esto en el número de Foreign Affairs Latinoamérica. Decía ella que, bueno, pues hasta este año más o menos hemos desplegado 100 miembros individuales en operaciones de mantenimiento de la paz, y que ya han habido 17 mujeres dentro de esos 100. Y bueno, es un avance, es un granito de arena que se pone en esta dirección. Entonces, creo que es relevante subrayar cómo nos beneficia también hacia dentro del país. Muy interesante. Embajadora Buenrostro, la agenda de México, más allá del tema de la política exterior feminista, que ya detallaste con amplitud y detalle, ¿qué otros temas llevamos que puedan ser importantes para nuestro país y para América Latina? Gracias, Daniel. Pues mira, el tema de prevención para nosotros es muy importante. Consideramos que se puede hacer más en materia de prevención.
y que podemos evitar el tratamiento bueno, más bien que... ¿Prevención de conflictos, dices? En prevención de conflictos. Ahí México puede hacer mucho más. Creemos que tenemos la capacidad para poder traer algunas cuestiones al Consejo. Lo mismo en materia de mediación. Y creemos también que todo lo que tiene que ver con protección de civiles para nosotros es muy importante. Pero me remitiría primero a lo más importante, derecho internacional y derecho internacional humanitario. Esas van a ser dos guías muy importantes para México en su trabajo cotidiano dentro del Consejo. Omití mencionar que dentro del equipo que tenemos para el Consejo de Seguridad, pues hay gente también ya muy capaz y muy experimentada. Uno son las gentes nuevas que se incorporaron, pero aquí ya en la misión había gente muy capaz, muy preparada, y tal es el caso de un coordinador político, del asesor jurídico. Y esto me lleva a esos temas. Los temas son derecho internacional humanitario, el tema de prevención, el tema de la protección de civiles en los conflictos, por supuesto, lo que ya comentábamos, que es el tema de mujer, y el tema de tráfico de armas, pues también será un tema importante para nosotros en su momento. Estas son ámbitos en los que nos podremos ir moviendo, y por supuesto niños en conflictos armados. Este es también parte de la agenda de que nosotros a lo que le queremos dar mucha importancia, y básicamente son estas las prioridades. Entonces son en prevención, mediación, el tema de mujer, el tema de tráfico de armas y el tema de tráfico de armas, de prevención, de mediación y la protección de civiles, y desde luego pues el tema de niños en conflictos armados. Y con esa base ya tenemos una agenda súper amplia, ¿no? Nos interesa muchísimo la parte humanitaria. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no quiere decir que nosotros vamos a llegar a resolver todo por allá, simplemente estamos hablando de la perspectiva de un país que consideramos que tiene una serie de herramientas y de habilidades que las vamos a poner en marcha. Es pues toda la parte humanitaria. Nos interesa mucho, por ejemplo, el tema en Siria, la parte humanitaria, ¿no? Ahí hay una cuestión complicada, difícil, y en la medida en que nosotros nos podamos meter más a fondo y que veamos cómo podríamos contribuir, ayudar, abonar, pues es un tema que nos interesa, ¿no? Y eso por poner un ejemplo en una cuestión muy puntual de la parte de acceso humanitario. ¿El tema de la pandemia se aborda de modo alguno en el Consejo de Seguridad o es a través de otros organismos de la Asamblea General de COSOC? ¿Tiene algo que ver el Consejo de Seguridad? Qué bueno que tocas ese tema, porque creo que hay el auditorio puede tener la percepción de que cualquier tema que amenaza, que sientan que significa una amenaza, llega al Consejo de Seguridad. Y quizá aquí valga la pena ser muy claros respecto de que hay otros órganos de Naciones Unidas y otros espacios y otros foros en donde se tratan de manera muy particular cada uno de los temas que pudieran significar una amenaza a la paz y a la seguridad. Hay países, por ejemplo, que querrían ver que el tema de cambio climático estuviera en el Consejo de Seguridad, pero no necesariamente, quizá más a futuro, a lo mejor lo podemos ver incluso en el Consejo, pero ahorita el Consejo, hoy por hoy, digamos que lo que ve es aquellos temas que realmente representan una amenaza a la paz y la seguridad internacional, que implique un quebrantamiento de la paz, que implique que pueda haber una diseminación o que se desparramara un problema, un conflicto, que irradiara a otros países y que se convirtiera en un problema de dimensiones mucho mayores. Para todos los demás temas por eso Naciones Unidas tiene pues otros muchos agencias, foros especializados, órganos, etcétera, que lidian con esto en el día a día y que tienen un mandato y una responsabilidad específica respecto de un tema particular. Entonces, por eso la agenda del Consejo de Seguridad, cuando mucha gente diría, pero es que ¿por qué no ven el tema de la pandemia y demás? Pues es un poco lo mismo, volver a decir
que el Consejo de Seguridad tiene una agenda muy específica que tiene que ver con los temas de Yemen, de Siria, de Sudán y Sudán del Sur, de Somalia, el conflicto árabe-israelí que ha estado ahí por muchísimo tiempo. Ha habido otros que han estado, Camboya o Timor-Leste, se resuelven y van saliendo y van entrando otros, pero tiene que ver con una agenda muy específica, muy precisa, que tenga que ver con el desquebrajamiento de la paz o represente una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Entonces, espero que con esto haya contestado a tu pregunta, Daniel. Sí, muchas gracias. Y como tú dices, no porque la pandemia de COVID-19 sea una amenaza a la integridad de las personas, pero las definiciones de los asuntos del Consejo de Seguridad, pues como tú indicas, están claramente delimitadas. Nos quedan ya poco menos de 8 minutos para concluir. Nada más déjame aclarar una cuestión sobre el tema de la pandemia. La pandemia, claro que se ha tocado. De hecho, hubo una sesión especial de la extraordinaria en la Asamblea y se dedicó a toda la recuperación económica de la pandemia. Y de hecho hubo una participación importantísima del canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Hablando en nombre como presidente pro tempore de la CELAC. Y de todos los esfuerzos que se requieren para una recuperación. Y el tema se ha tratado, digamos, en muchos niveles dentro de espacios distintos en Naciones Unidas, pero no necesariamente dentro del Consejo. Muchas gracias. A mí me parece interesante el comentario de la embajadora porque las personas muchas veces piensan que todos los asuntos se pueden tratar en el Consejo de Seguridad. Y en realidad es importante saber que sería securitizar todos los asuntos. Y eso, la verdad, no conviene. Securitizar todos los asuntos, como no sé, por ejemplo, la migración también podría ser una tentación, meterla en el Consejo de Seguridad, como mencionaste, el cambio climático. Puede realmente ser, digamos, no tener los resultados que deseamos. Y me parece que muchos de los estados se desesperan con que las decisiones de la Asamblea General no tienen la fuerza, digamos, legal y no son obligatorias, como sí son las decisiones del Consejo de Seguridad. Entonces, todo lo quieren terminar metiendo en la agenda del Consejo de Seguridad con la idea de que entonces se puede avanzar a otro paso. Pero hay que tener cuidado. Yo creo que México a lo largo de la historia ha sido muy cauteloso en que el enfoque de seguridad no se expanda de manera desproporcionada a todos los temas de la agenda y está bien que sea así. Creo que tienes razón. Cuando todos los temas son urgentes, pues dejan de serlo, ¿no? Si tienes 10 temas urgentes, pues entonces pierdes esa noción de seguridad. Estamos ya por terminar, vemos que le entró una llamada a nuestra amiga la embajadora Buenrostro, estamos ya por despedirnos. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo que estamos en un conversatorio México en el Consejo de Seguridad, organizado por Foreign Affairs Latinoamérica con la Cancillería. Quiero mencionar el liderazgo y la participación muy destacada de Arturo Rocha, que es el director de Información Internacional de la Cancillería. Tanto la embajadora Buenrostro como yo sabemos lo que es ser voceros internacionales o para prensa internacional, entonces reconocemos, valoramos el trabajo de Arturo, muy destacado. Ya para finalizar, quisiera hacerle una última pregunta a cada una de nuestras invitadas. Natalia, doctora Saltalamacchia, tú eres una de las más reconocidas, de las mayores observadoras y comentaristas de la política exterior mexicana. Has estado de este lado, estás en el ITAM y conoces bien lo que es la política exterior mexicana. ¿A ti qué te gustaría dentro de 2 años que estuviéramos diciendo que fue la participación de México? ¿Cómo creerías tú que sería una participación exitosa y conforme pues a la medida de nuestra tradición diplomática y al talento de nuestros diplomáticos? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué esperarías que fuera el resultado después de 2 años de trabajo? A mí me parece que
que una participación exitosa es una que no tiene fuegos artificiales. Me parece que una participación exitosa como un miembro electo, con las restricciones que además va a tener este Consejo de Seguridad debido a las divisiones que existen entre los miembros permanentes y debido a que estamos en un momento muy incierto respecto a cómo está la distribución de poder internacional y que además estamos en medio de una pandemia que va a dar que va a ser nuevas complejidades en términos de conflictos y de cuestiones, digamos, derivadas de las dificultades que provoca desde el punto de vista económico, etcétera. Creo que la mejor participación que podemos obtener es esta del México profesional, que puede, por ejemplo, ayudar a destrabar en lo más posible los temas en los que haya poco acuerdo, de ese México que puede de repente acercar algunas propuestas que haga que las partes en conflicto se sientan, digamos, con mayor sintonía, de un México que visibiliza enfoques de un determinado problema que no se habían visto antes y que no sé, que utiliza la fórmula ARRIA para que haya expertos y personas que puedan aportar significativamente a la agenda tratando de destrabarla. Entonces, lo que yo creo es que estamos allí, la verdad, para ganar en poder suave, como decimos los internacionalistas, para ganar en prestigio, para ganar en reputación de ser responsables internacionalmente, para ganar en confiabilidad y para demostrar que somos capaces de sumar en positivo. Y no para que México ocupe las primeras planas de ningún periódico en el mundo, porque todo esto es un trabajo de relojería que se hace, cuando se hace bien hecho, la verdad, tras bambalinas. Entonces, espero que las cancillerías de todos los miembros del Consejo de Seguridad se lleven esa impresión. Y también espero que más adelante nos puedan contar qué sucedió tras bambalinas para que podamos hacer la crónica y justamente identificar cuáles fueron esos éxitos que mientras estén sucediendo no lo vamos a saber, lo vamos a poder saber mucho después. Pues muchas gracias, doctora Saltalamacchia. Cerramos con un comentario de nuestra querida amiga, la embajadora Buenrostro. ¿Qué vamos a ver de México? Fuegos artificiales, trabajo de relojería. Pues mira, Daniel, la verdad es que el comentario de Natalia también me parece espléndido porque absolutamente coincido. Creo que estamos viviendo temas muy complicados, ¿no? Este año con la pandemia ha sido terrible, las divisiones internacionales están ahí muy presentes, los conflictos, una gran polarización. Entonces, más que nunca, necesitamos regresar a un multilateralismo efectivo. Confiamos en que habrá unos cambios que podamos aprovechar, pero para que el sistema internacional funcione, pues tiene que estar apegado a reglas del derecho internacional, al cual todo mundo podamos respetar, porque son las líneas sobre las cuales nos podemos mover y puede haber una convivencia internacional pacífica y que nos permita bienestar y prosperidad, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos que trascender burocracias, evidentemente, para poder favorecer a la mayor parte de la gente en el terreno. Y México en el Consejo de Seguridad, pues va a promover el fortalecimiento a través de una visión integral, ¿no?, de las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Cuando hablamos de prevención, pues estamos hablando de respeto a los derechos humanos y del fomento al desarrollo sostenible. Entonces, México va a traer al Consejo de Seguridad no solo una convicción multilateralista, sino un genuino interés nacional en una ONU que funcione para todos, que es lo que nos interesa. Y lo haremos sobre la base, ya lo decía Natalia, de ser confiables, de ser responsables, de ser un país serio, que nos tomamos las cosas realmente con la convicción de poder aportar algo. Entonces, eso es lo que vamos a traer. Esperamos servir bien a México, bien a todos los mexicanos. Y bueno, pues estamos trabajando aquí fuerte con un equipo fuerte y con un gran capitán también. Pues muchas gracias, embajadora. Estamos muy orgullosos del trabajo que ya están haciendo, como bien explicaste tú, el equipo del doctor de la Fuente, del que eres
parte central. Muy agradecidos, estamos muy expectantes de la participación de México y también muy agradecidos con los comentarios, observaciones y, cómo no, de vez en cuando críticas de nuestra amiga la doctora Saltalamacchia. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y pronto a ver si organizamos otra. Gracias. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Natalia. Qué gusto. Y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Igualmente. Bye, bye. Adiós.